Bueno, bienvenidos todos otra vez al Derecho y al Revés, nuestro quinto programa. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, muy bien, Ale. Con Todo un nuevo bueno. corte de cabello. Con un nuevo corte de cabello. Yo creo que la cuarentena me estaba permitiendo explorar un poquito, ¿no? Un bigotico y coco pelado al estilo familiar. A ver Al estilo si federal, al estilo federal. al estilo federal, el estilo familiar. Yo creo que es lo que no hay vuelta atrás, pues. Creo que Ya hay que que, empezar. ya que volvimos a la onda de intervencionismo y de intervenir empresas al estilo federal. Qué mal chiste, ¿ah? No eres comediante definitivamente. Bueno, Pero hermano, nada, no se nos al da. tema, al derecho y al revés, Alejandro. Bueno, bienvenidos todos otra vez al Derecho y al Revés, nuestro quinto programa. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, muy bien, Ale. Con Todo un nuevo bueno. corte de cabello. Con un nuevo corte de cabello. Yo creo que la cuarentena me estaba permitiendo explorar un poquito, ¿no? Un bigotico y coco pelado al estilo familiar. A ver Al estilo si federal, al estilo federal. al estilo federal, el estilo familiar. Yo creo que es lo que no hay vuelta atrás, pues. Creo que Ya hay que, que empezar. ya que volvimos a la onda de intervencionismo y de intervenir empresas al estilo federal. Qué mal chiste, ¿ah? No eres comediante definitivamente. Bueno, Pero hermano, nada, no se nos al da. tema, al derecho y al revés, Alejandro. Bueno, estamos en nuestro quinto programa, trayéndoles a ustedes otra vez el concepto, de nuevo el concepto de hablar de lo que está pasando en política y sociedad sin pasiones ni contemplaciones, como hemos venido haciendo desde el inicio en este nuevo formato. Y la idea es entregarle a todos ustedes, los que nos siguen, nuestros seguidores, nuestros suscriptores en el canal, un poco conversaciones del acontecer nacional, teniendo en cuenta que hay cosas que están al derecho que debería estar al revés y viceversa, ¿no? Totalmente. Eso yo creo que es lo que nos motiva a invertir este tiempito, porque creo que ahí vale la pena discutir aspectos de los cuales de pronto no siempre nos atrevemos y que este sea el incentivo para nosotros ya es una gran victoria para el programa. Por eso hoy traemos un tema que me parece que es muy interesante y mucho más si lo desglosamos, que es como lo llamaba Alejandro, la dicotomía de las decisiones, hablando de un país con dos gobiernos y con dos ejecutivos, con dos asambleas y con dos tribunales supremos de justicia, ¿no? Pero hablando un poquito de las medidas del Ejecutivo, imagínate si las empezamos a comparar un poquito, ¿no? Y analizar en unos 10 minuticos qué ha decidido uno, qué ha decidido otro, y vamos a concluir qué sentido tiene en un país con tantos problemas que ahora tiene una pandemia con dos, digamos, entes o vías para tomar decisiones. Sí, quizás también vale la pena rescatar un poco que nuestra posición no es que creemos que hayan dos gobiernos, tenemos nuestra posición clara sobre cuál es el gobierno legítimo y cuál es el ilegítimo, ¿no? Pero ciertamente no podemos escapar de la realidad de que hay decisiones que se toman de facto, otras de derecho, otras de hecho, y que, bueno, en el medio estamos nosotros, los ciudadanos, siendo las víctimas de esta dicotomía de decisiones entre, bueno, Nicolás Maduro, Juan Guaidó y su séquito, ¿no? Vamos a llamarlo de alguna manera. Es muy difícil y yo creo que por ahí han aprovechado esos guerreros del teclado aquí siendo atrevido y diciendo esto, ¿no? Aprovechan la situación en la cual obviamente no tenemos el poder de facto, hablando de esta ciudadanía democrática que reconoce el gobierno de Juan Guaidó, y es muy difícil ahora entonces tomar decisiones reales, o sea, decisiones tangibles, pero a la vez, sin embargo, creo que hay varias decisiones o varios intentos del gobierno interino que han demostrado, digamos, unos puntos positivos en un tablero de ajedrez, pero como por un lado Guaidó lo está haciendo con el gobierno interino, por otro lado Nicolás Maduro con la estructura administrativa del régimen venezolano, pues obviamente también está moviendo bien sus fichas, ¿no? Y ahí es donde vamos a debatir un poco. Sobre todo a la luz de lo que está pasando con el COVID y lo que está pasando en Venezuela en general, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? Ah, Comenzamos vamos, por decisiones de Juan. vamos a tocar un poquito qué ha hecho Juan, el presidente Juan Guaidó y su administración, y es que a partir del 16 de marzo empezaron a tomarse o se empezaron a dar anuncios importantes sobre qué aspectos del gobierno interino pues iba a empezar a tomar. Desde, por ejemplo, conformar una junta de expertos encabezado por Julio Castro, hasta, bueno, incluso poder dirigir insumos médicos a hospitales.
hasta el punto, ya lo hablaremos un poco más adelante, de una propuesta de incentivo al personal médico y de salud venezolano. Pero yendo un poquito a detalle, a partir del 16 de marzo y con la conformación de un comité de expertos, hablamos que se consiguió una donación para la época de 3.500 kits de protección para el gremio de enfermeros, lo Sí. cual obviamente ayuda bastante. No es suficiente para abastecer todo el país, pero eso obviamente ayuda, ¿no? Hablamos también que se inició una campaña informativa por parte del Centro de Comunicaciones del gobierno interino sobre las medidas a tomar ante el COVID como ciudadanía, que obviamente se retomaba la ayuda humanitaria en materia de alimentación para nuestra población, y ahí empezó a hablar un poco más de la relación con organismos internacionales. Y nada, también entrega de kit de higiene para la población, y además el anuncio de que se están aprobando fondos que más adelante pues lo conversaremos, ¿no? Que ya hemos No, visto cómo se pretenden aterrizar. también vale la pena enmarcar en toda en todo este marco de acciones que ha tomado pues, el interinato de Juan Guaidó. Bueno, el fondo que se aprobó para los médicos, que por 3 meses estarán recibiendo $100 a través de una especie de wallet creada con la Organización de Estados Americanos. De hecho, ayer el presidente Juan Guaidó decía que habían 30.000 inscritos en tan solo 24 horas. Eso fue también otra de las decisiones o de las propuestas o de las medidas que de alguna otra manera el interinato de Juan Guaidó quiso asumir. Vale la pena recordar, Oscar, que la presión en calle y la presión internacional venía escalando antes que explotara el coronavirus, el COVID, y las primeras semanas la gente estaba como que, bueno, aquí está, ya se demostró otra vez que los que tienen el poder es Nicolás Maduro, y ya no se escucha de la oposición ni de los diputados en la opinión pública, porque bueno, aquí el que está tomando las decisiones es Nicolás Maduro, y yo creo que esto de alguna otra manera nos permite a nosotros volver y decir, oye, miren, más allá de lo que la gente piensa, bueno, se está trabajando de alguna u otra forma, ¿no? Sí, yo creo que también de la mano del inicio de la cuarentena o el llamamiento de emergencia nacional en Venezuela surgieron cosas interesantes, que no es el tema en sí, pero influye a nuestra conversación, que es que justamente pues, se hizo el anuncio digamos, la orden o la recompensa hacia la cúpula Ah, sí, sí, sí. del régimen, de la mano de eso vino una propuesta de transición del Departamento de Estado, y además vino el anuncio de Juan Guaidó de una propuesta de emergencia, de gobierno de emergencia nacional, que en su momento yo lo veía que podía ser interesante, pero lo que ha demostrado el tiempo es que cada vez el régimen pues está apretando muchísimo más. De la mano, digamos, de esos anuncios políticos, también fueron anuncios en materia de salud y de la pandemia. Es decir, yo creo que por un momento estábamos jugando muy bien un juego político, pero también un juego que real, que había que atender con respecto a la situación que estamos viviendo, que en su momento me pareció interesante, pero a su vez el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro hizo sus movidas. Yo creo que en el marco de eso se lanzó un portal de teleconsultas, que Que se lo tumbaron. ahí mismo el régimen lo tumbó. También la plataforma de Héroes de la Salud también buscaron menoscabarla, es decir, creo que los intentos de Juan han podido ser intentos poderosos, pero el gobierno ahí mismo ha actuado, o el régimen ahí mismo ha actuado, porque sabe que eso le puede quitar su protagonismo. Y ahorita que hablemos de las medidas de Nicolás Maduro, pues entendemos que de pronto esas medidas en percepción han sido relativamente tomadas bien por la opinión pública, sin decir que esas han sido las mejores o las peores, y ya vamos a entrar en esa materia. Del 1 al 10, ¿cuánto crees tú, o de alguna otra manera, cuál es la nota que le das a estas medidas del interinato? Siendo justos, ¿no? Ya. No, o sea, es una pregunta bastante complicada porque hay que ponerse en el contexto, ¿no? Y yo creo que se ha hecho lo que han podido hacer. Y exigirles un poco más o exigirle más es también entrar en sobreexpectativas, que es lo que siempre nos ha hecho daño, ¿no? Sí. Pero obviamente ahorita, y de pronto tu pregunta nos ayuda a ir al punto de las medidas del régimen de Maduro, es que sí, efectivamente tomaron medidas oportunas, que era, que era decretarle el decreto de emergencia nacional. Y es que Julio Castro decía algo, el encargado del grupo de expertos de Guaidó, es que en Venezuela era muy difícil que sucediera o se expandiera rápidamente el virus cuando ya Venezuela era un país que literalmente estaba encerrado. Hay un promedio de 6 vuelos semanales internacionales que llegaban a Venezuela y salían de Venezuela.
Y los vuelos internos, además, cuando un vuelo a Barquisimeto te puede costar $60 y un vuelo, por ejemplo, en Nueva Esparta te puede costar $80, es decir, la movilidad interna estaba menoscabada y la relación externa pues no existía. Entonces, obviamente, bajo un contexto donde no hay cruces o lazos, digamos, de movimiento ciudadano, pues es muy difícil que se expanda. Bajo esa medida, el gobierno de Nicolás Maduro pues tomó la necesidad de cerrar las ciudades, por así decirlo, decretar el estado de emergencia y obviamente pues la situación hasta ahora no existe una curva y bueno, gracias a Dios no existe una curva. Sí, eso, o sea, me parece que coincido contigo en muchas cosas, especialmente en la parte donde relatabas que el doctor Julio Castro decía que, bueno, somos un país enclaustrado, ¿no? Encerrado, sin ningún tipo de acceso, sin que la gente venga a hacer turismo a Venezuela, ¿no? Pero de Exacto. alguna u otra manera, eso tampoco nos impide o no nos ha impedido, como creemos que ha pasado, señalar que el gobierno es posible que esté ocultando cifras, ¿no? Y que las manipule. Y eso nos permite a nosotros entrar en que, bueno, ya sabemos qué medidas ha tomado el interinato, bueno, vamos a intentar saber cuáles son las medidas que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro, aun cuando nos cueste, ¿no? Que es precisamente el oportuno decreto del estado de emergencia, que algunos dirán que fue muy a tiempo, otros que no tanto. Yo estoy de acuerdo que fue a tiempo, de Sí, hecho, fue el mismo. yo también, fue ahí mismo. Eh, Aun y cuando creo que, de hecho, sucede, la gente no cumple la cuarentena como creemos que está cumpliendo la cuarentena. Quizás sectores de la clase media alta la cumplen, pero la población de clase media baja, que necesita comer, que necesita ir a buscar la forma en la que pues consigue ese alimento, en la que necesita pues obtener su poder adquisitivo de alguna u otra forma, sale a la calle tanto en Caracas como en el interior. Entonces, Pero ahí te digo algo, o sea, eh, por un lado es cierto, pero por otro lado podemos entender que para la administración de Maduro hay zonas un poco más, digamos, bandera que otras. ¿A qué me refiero? Vemos zonas, Katia, o el 23, donde hemos visto colectivos pues amenazando a la ciudadanía, o vemos como el FAES arremete a la ciudadanía, o vemos como los organismos de seguridad del Estado arremete en lugares particulares para que se cumpla efectivamente la cuarentena. Entonces, a bien o a mal, creo que la administración de Maduro pues está haciendo que la gente se quede en su casa. sí, y en Maracaibo también le cayeron a plomo a las poblaciones indígenas que estaban violando la cuarentena, pero por manifestar por alimentos. Entonces, bueno, como tú dices, para bien o para mal, ahí de alguna u otra manera están ejerciendo el poder del Estado para que la gente cumpla la cuarentena, aun y cuando el Estado tampoco cumple las condiciones básicas para que uno pues tenga la cuarentena de la mejor forma, ¿no? Eh, Maduro de alguna u otra forma también fortaleció la alianza con China-Venezuela, intercambio de no solo información, sino también de suministros, que eso es importante en este caso, Tengo entendido que declive. las pruebas que tenemos vienen de China, ¿no? Sí, O eso lo pide de un doctor del hospital universitario. Lo que se tiene es de China. coordinación entre gobernadores y alcaldes para tomar medidas, aun y cuando creo que aquí hay que hacer un inciso con la persecución que está teniendo el gobernador de Nueva Esparta, ¿no crees? Bueno, sí, o sea, creo que eso ya es un tema netamente político, o sea, porque al final entiendo que haya que tomar medidas, pero por algo de por sí Nueva Esparta tenía un protector, entonces yo creo que al final va mucho más allá de las medidas de este gobernador. Pero cuando hablamos de los alcaldes también, y hay un buen artículo de Acceso a la Justicia, la ONG Acceso a la Justicia, que es que los alcaldes y los gobernadores están jugando adelantado, y así denominan el artículo, donde dicen que los alcaldes están teniendo peligrosamente un uso de sus poderes, es decir, se están sobrepasando en las medidas que están tomando. Dígase el mismo alcalde de Chacao, que lo que hizo fue decretar ¿cómo es? Un estado de Un estado de excepción. excepción. Y eso solo lo puede decretar el Ejecutivo Nacional según la Constitución. Entonces, o el alcalde este, si no me equivoco, de Falcón. Ahorita se me fue el estado que después de una edad tú no podías comprar insumos. Obviamente ahí mismo quitaron la medida, pero estamos viendo como a nivel nacional los alcaldes están tomando decisiones que están por encima de sus Sí, facultades. Y eso es muy peligroso. y eso está pasando en el mundo también, ¿no? De hecho, hace poco leía que
bueno, de alguna otra manera las crisis no solo permiten que regímenes, bueno, cerrados o dictatoriales se afiancen en el poder, sino que algunos que están en el intermedio comiencen a atribuirse poderes plenipotenciarios que en una circunstancia normal no lo asumirían. Por ejemplo, las leyes habilitantes son un gran ejemplo. Recordemos que cuando las lluvias, Chávez extendía las leyes habilitantes con esa excusa para legislar él mismo y de alguna otra manera cortarle las piernas al poder legislativo. También las crisis son un gran pues caldo de cultivo para la corrupción. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nos decía hace poco, oye, cuidado con los fondos que se aprueben para el COVID, para el manejo del COVID, porque la experiencia que tenemos y la peor experiencia que tiene la región es el manejo de fondos después del terremoto de Haití. Hubo infinidad de casos de corrupción. Un asco. Un asco. Mira, hace no mucho hablaba con Lorenzalé sobre esto, ¿no? Porque el tema nos interesa en lo personal mucho, ¿no? Y destacábamos el ojo que debemos tener como ciudadanos cuando Sí, esta sí. crisis del COVID pase, porque hay estados que se podrán acostumbrar a este sobreuso de sus facultades o mal uso de sus facultades. Y un caso en el cual, y personalmente le tengo un ojo, es el caso del gobierno de Nayib Bukele, que me preocupa, ¿no? Por no hablar de Venezuela, sino por hablar de otro caso de Sí. alguien que nos puede tener empatía, porque es millennial, pero es que más allá de que podemos entender que El Salvador está lleno de corrupción y vicios, si tú quieres dar el ejemplo, pues actúa con el ejemplo, no puedes volarte procesos constitucionales o hacer un excesivo uso de tus facultades. Ahí, valga la cuña, @labastilla.org publicó un poco sobre que no se coman la luz, que los gobiernos no se pueden comer la luz, ¿no? Pareciera que las crisis dan luz verde para eso, pero no. Nosotros como ciudadanos debemos estar atentos, ojo pelado, ¿no? Poníamos nosotros ahí, ¿no? Volviendo un poco a las medidas que ha tomado Maduro, hay una interesante que es la supresión inmediata por 6 meses, en ese momento, del pago de alquileres de comercio y vivienda por 6 meses. ¿Ok? Fino, pero bueno, de aquí yo aquí alzo un poco la mano. Y que bueno, ya hay legislación que protege excesivamente al inquilino y le pega excesivamente al propietario. Entonces, sí, bueno, de alguna otra manera, creo que esa medida es llover sobre mojado, en este caso, ¿no? Total. Mira, en un país que el dólar va a sobrepasar o ya sobrepasó los 200.000, donde hay economistas que dicen que cuidado, finalizando el año, comenzando el próximo, estamos llegando a 1 millón. ¿Cómo se nos ocurre atacar el sector privado? Y las últimas declaraciones de Maduro, a pesar que ahorita estamos hablando de sus medidas a favor, ¿no? Pero ¿cómo a Maduro se le ocurre decir ojo pelado al empresario que se come la luz y vamos por esos empresarios a pata? Es decir, no es el momento de sofocar la economía, o sea, en lo absoluto. Y si existe especulación es porque no hay incentivo por parte del Estado para que la especulación esté y para que el sobreprecio esté y para que la corrupción que tú le das al guardia o le das a no sé quién, pues influye en los precios. Entonces me parece muy peligroso, muy Sí, peligroso. yo creo que ese ataque al sector privado había cesado por algún tiempo, pero No, de más alguna bien otra un manera, incentivo. sí, sí, pero de alguna otra manera están volviendo a sus orígenes. Y sus orígenes es que no creen en la empresa privada, creen en el excesivo control del Estado, creen en los excesivos subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo que hay que volver a poner a la palestra y decir en estos espacios, y es que, mira, no importa lo que digan, aquí han dicho que ha habido guerra económica, aquí han dicho que había guerra mediática, aquí habían dicho que hay guerra, ha habido guerra por todo, según ellos, ¿no? Y de alguna otra manera, todas las medidas que han tomado, bueno, la han perdido esas guerras, porque la verdad es que la guerra es con ellos mismos y con su ineficiencia para gobernar. Bueno, pero hay un ejemplo de las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional, que era el ministro este que en el Hospital Universitario de Caracas inauguró un ascensor. Y ahí tú Se dices, dañó, ya se dañó. se dañó, ¿no viste? No, no he visto sobre esto. El ascensor, el ascensor se daña y entonces la foto era el ascensor nuevo con las puertas abiertas en el piso y dije que, bueno, ¿cuál fue la fiesta del ascensor? También le hacemos una fiesta. No, mentira. El tweet era como, ¿será que buscamos a los negritos de WhatsApp para que se lleven el ascensor con el ataúd?
Porque es que, o sea, la incompetencia, Sí, no, ¿no? es muy arrecha y valga la palabra, ¿no? Es que nosotros siempre nos terminamos desviando y nos terminamos molestando con la cuestión, porque es que es absurdo el nivel de incompetencia y pareciera ensañamiento. O sea, yo lo que creo es que quizás, porque yo soy de los que cree que de alguna u otra manera el fin de esto terminará siendo negociado, Claro. o así lo espero, pero yo, no, yo he llegado a pensar que la cuestión es como que, bueno, como estamos de salida, vamos a terminar de escoñetales todo, pues, chao. Es que le sale el tiro por la culata con el ascensor, en un ejemplo estúpido, porque la palabra es esa, que como eso te va a salir mal, hasta Maduro diciendo que están tomando medidas contra el tema del narcotráfico, ¿sabes? Que no, que Venezuela no es, sino es Colombia, no sé qué, pero de repente, ¿sabes? Capturan a un mini chapito venezolano que además tiene muy buena relación con la cava y tiene foto con Raimundo y todo el mundo. Entonces ahí tú dices, a esta gente le sale todo mal, pero aún así nos voy a hacer una crítica como personas que adversamos al régimen. Aún así, esa matriz de opinión pues no queda. Preferimos, voy a decir esta palabra, putearnos a nosotros mismos y hablar el escándalo de los 5.000 o el escándalo que tú quieras en Twitterzuela, en vez de pensar y atacar y generar una matriz que pueda ser poderosa ante cosas como lo del ascensor, que es ridículo y es un mensaje poderoso, hasta lo del tema del narcotráfico, del mini chapito venezolano que es amigo de la cava y de todo el mundo, ¿no? Sí, Entonces tú dices, coño, o sea, yo creo que como ciudadanos eh, tenemos el derecho y además también tenemos el deber de ponerle la lupa a quien queramos, ¿no? De bando y bando. claro, vale, Lo cierto es que en esta balanza de la que estamos hablando, en esta dicotomía de decisiones, hay unos que tienen 15 años 20 años en el poder y otros que no. Y entonces, ¿qué balanza pesa más? Hermano, no hace falta ser un genio matemático para saberlo. Entonces, sí. la lupa, o sea, el cristal de la lupa tiene que ser el mismo, pero hay unos a los que, bueno, obviamente ya se les ha dado la oportunidad con creces. Entonces, bueno, ya, se acabó, pues. Eso es todo, ¿no? Literal, yo creo que ya para ir al segundo bloque, y ya para cerrar, ¿no? Yo creo que el segundo bloque podríamos tocar, o me gustaría que tocáramos, digamos, las consecuencias también de las medidas, porque hablamos de las medidas de Guaidó y de Maduro, ¿no? Pero también qué está escalando en Venezuela según lo que está sucediendo, más allá de cualquier aspecto particular, hablo en verdad en general, como en materia de alimentos las protestas están incrementando, como en materia de servicios públicos las protestas están incrementando, cómo a su vez la represión está siendo excesiva y cómo a su vez esta no es la matriz de opinión que tenemos como ciudadanos, sino seguimos enfocados en otra cosa. Es decir, el país se está encendiendo en llamas, pero pareciera, por lo menos a modo de red, ¿no? Y de noticia, que no fuera así, y eso me preocupa. Sí, en el Caso interior. Upata, lo que pasó en Upata fue terrible, y dime si hoy seguimos hablando de Upata y fue hace apenas unos días. No, en Upata fue terrible, en Maracaibo fue terrible y no se habla de eso, ¿no? No se habla tampoco de que, bueno, ahorita estábamos hablando de la empresa privada y entonces ya sabemos que, por ejemplo, Lorenzo Mendoza acaba de decir bueno, esos controles excesivos para la empresa privada va a significar desasistencia a la población. Entonces, bueno, seguiremos viendo las protestas siendo incrementadas. Pero es que, Oscar, lo que tú dices de que la matriz no se queda, tiene mucho sentido porque pasan tantas cosas y nos olvidamos de tantas cosas. O sea, por ejemplo, nadie habla ya más nunca de los incendios misteriosos en los galpones del CNE. Nadie, olvídalo, ya eso se borró de nuestra memoria. Entonces, tú dices ahí, mira, no hay servicios públicos y hay protestas. De hecho, la semana pasada en Carabobo, un montón de motorizados protestando por gasolina. En el mismo estado en donde salieron las fotos de estos panas ahí siendo mejores amigos, ¿no? Entonces, Sí. es lo que tú dices, las medidas, de alguna u otra manera, unas están asfixiando a un sector como el privado y no están velando por servicios públicos y de alguna manera otras están intentando buscar soluciones con las limitaciones del poder de facto. Claro. Nada, yo creo que es preocupante, ¿no? Y de pronto aquí podemos aterrizar viendo el desenlace de las medidas que se han tomado y en el marco del COVID, cómo comunicacionalmente no le estamos dando relevancia a hechos tan importantes, porque la otra vez alguien decía, y lo critiqué por Twitter, se lo critiqué sanamente,
que no es momento de hablar de política. Yo creo que al final la política va a influenciar la toma de decisiones para cosas tan importantes como qué hacemos con respecto a la pandemia. O sea, nuestro mundo no cambió, o sea, Venezuela no cambió porque llegó el COVID, ya teníamos una serie de problemas acumulados sumamente graves que no los podemos olvidar. Es decir, desde, por ejemplo, la falta de insumos para tratamientos de pacientes renales, por darte un ejemplo, o tratamiento para el VIH, o qué sé yo, cualquier tema cancerígeno, es decir, o vamos al tema de salud, la desnutrición, ya hay una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y la pandemia lo que hace es agravarlo. Sí. Entonces no es nada más estar pendiente que si que es necesario, las medidas de Guaidó o lo que haya decidido la administración de Maduro, sino, coño, ¿cómo agarramos holísticamente el tema y, coño, peleamos como ciudadanos, pero también como, digamos, adversarios de lo que está sucediendo para llegar a mejores soluciones, sino que nos quedamos estancados y entonces nos ponemos a pelear entre nosotros, olvidamos las cosas importantes, lo urgente nos lleva. Y yo creo que ahí está un país al derecho y al revés, pero también criticándonos a nosotros mismos que buscamos un cambio. Y eso me parece sumamente peligroso como venezolanos a la hora de visualizar un cambio. Sí, al final, no sé cuánto tiempo nos queda, tú tienes el cronómetro. No, Este, de hecho muy poquito para darle honor a nuestro tiempo. bueno, yo en ese caso, el mensaje que yo quiero dejar, para ya que luego tú termines y cierres, es que en el medio de esta dicotomía está la gente, y la gente está siendo afectada. Y no hay, de alguna u otra manera, a la luz, o al menos cerca de una solución que satisfaga tanto a los pacientes con fallas renales, como a los pacientes inmunodeficientes, como a la gente que no tiene comida, a la gente que no tiene empleo, a la gente que le están cerrando las empresas, a la gente cuyas empresas habrán quebrado, las poquitas que quedan. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, levantar la mano. Totalmente. De hecho, quiero que tus palabras queden muy firmes en este cierre. Estoy totalmente de acuerdo. Al final no se trata de bando A, bando B, se trata de más de 30 millones de venezolanos. Si agregamos además otro factor, el tema migratorio, las miles de voluntades que efectivamente sí se están regresando a Venezuela, y no porque Venezuela ofrezca mejores condiciones, es porque, o sea, obviamente las medidas que se están tomando a nivel regional, y lo sabemos, pues no son unas medidas las más, digamos, coordinadas posibles. Y a la hora que tú tienes un presupuesto, hablando de Colombia, yo qué sé, para 60 millones de personas, pero de repente tienes una migración venezolana que pasa a las 2 millones, presupuestariamente no tienes como atender a todo el mundo y tú dices, prefiero estar con mi familia pasando esta tragedia que estar en Colombia desistido. No es culpa de Colombia, no es culpa de Ecuador, no es culpa de Perú, y no que se están regresando porque allá los tratan mal o bien, se están regresando porque en el marco de que todo es un terror en Latinoamérica, pues en Venezuela por lo menos estoy con mis seres queridos o tengo un cierto apoyo. El punto es que hay demasiados problemas en la mesa y demasiados problemas que hay gente sufriendo. Estoy totalmente de acuerdo y creo que tenemos que apelar a ser sensatos y ver cómo promovemos este mensaje, ¿no? Para cambiarnos un poco el chip y tener una memoria un poco más amplia. Pero ese es el país al derecho y al revés que estamos buscando, aportando un granito de arena para cambiarlo y esperamos que funcione. Es así, el llamado es que, bueno, nos sigan escuchando, sigan compartiendo, una vez vean el videíto, compartan, mándenselo a sus panas, a sus familiares, y que nos sigan acompañando, ¿no? Nosotros seguiremos aquí por un tiempo más. Bueno, vale, me despido de ti. Gracias por la conversa. Seguro que sí, nos vemos pronto. Chao, Al derecho chao. y al revés.